Bienvenidos otra vez, después del patio. Ahora empezaremos con el premio, pero antes de nada me gustaría enseñaros un vídeo. He querido dedicarme a educar desde... siempre. Sentir que mi trabajo ayuda a la gente a ser mejores personas y a encarar los retos del futuro. Ver esas caras de atención y de repente sentir que conectas. Es mi vocación y sé que es un sentimiento universal. También sé que estamos en un momento de grandes cambios. La transformación digital es imprescindible y quiero formar parte de ella. Pero lo que no quiero es que la gestión que conlleva me aparte de mi verdadera pasión. Menos mal que por fin alguien lo ha entendido. En un único portal puedo encontrar los mejores productos y ofertas que ofrecen los principales proveedores del sector, asesoramiento experto y condiciones de financiación adaptadas a nuestras necesidades. Se acabaron las dudas y las interminables horas que debo invertir en la gestión de la transformación digital de mi centro educativo. Mi pasión es la docencia. Y a la docencia es a lo que me quiero dedicar, porque mi tiempo es para ellos. Desde hace 5 años, sabéis que estamos en la 11ª, me encanta decirlo, 11ª edición, pero desde hace 5 años Ito Eboledu apuesta por reconocer el valor y la labor de referentes tanto a nivel individual como a nivel de medios de comunicación en la divulgación de las TIC aplicadas a la educación. Esta distinción nos sirve para agradecer el esfuerzo y dar a conocer las posibilidades y mejoras que suponen las tecnologías en el ámbito educativo. Por todo lo anterior, nos complace hoy enormemente reconocer el trabajo de María Acaso, que para quien no lo conozca, os explicaré un poquito quién es. María Acaso es una productora cultural cuyos proyectos se centran en desafiar las divisiones entre el arte y la educación, lo académico y lo popular, la teoría y la práctica, en desarrollar una educación contemporánea y en transformar los formatos de transmisión de conocimiento. Es socia fundadora del colectivo Pedagogías Invisibles y presidenta del Comité Asesor en Arte Ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carraso, en España. Actualmente es jefa del área de educación del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, donde ha generado un modelo educativo del siglo XXI conectando con el presente, con nuestra realidad. Así que me gustaría dar con un gran aplauso la entrada al escenario a Pablo Lara, que es el presidente de EduTech Cluster, que es la persona que entregará este premio. Aquí. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Bueno, pues yo agradezco mucho el premio y voy a hablar 10 minutos. Una de las cosas por las que he decidido venir es para hablar de arte en un congreso sobre tecnología, pero antes de hablar me gustaría compartir con vosotros y con vosotras este vídeo. Vamos a verlo. Somos muy pesados y locos. Vamos
Ahora faltan los títulos de crédito. Bueno, pues ahora sí que he acabado el vídeo y me gusta mucho empezar esta charla y otras con este vídeo porque este vídeo en el fondo representa todo lo que yo vengo a hablar aquí. Al fin y al cabo es una tecnología, ¿no? Es un vídeo, es una videocreación, pero es una videocreación que está hecha a través de pensamiento artístico, ¿no? Es una videocreación hecha por un grupo de estudiantes en una escuela de primaria, con un artista que fue a trabajar con ellos, que es Cristian Fernández Minón y Tonia Medina, que son los organizadores del proyecto, y en un proyecto genérico que se llama Levadura, que es del Ayuntamiento de Madrid, donde los artistas lo que hacen es llegar a un aula, pero en vez de llegar en plan paracaídas, lo que hacen es trabajar con el maestro o la maestra, los niños y ellos mismos, y generan una comunidad de aprendizaje y generan conocimiento, ¿no? Entonces este vídeo que acabáis de ver, como podéis ver, está la música, pero están competencias lectoras, de escritura, corporales, es decir, casi todo el currículum está ahí presentado, pero a través del arte, ¿no? Y eso es un poco la defensa que yo vengo a hacer aquí. Quiero defender el arte como una forma de hacer, no tanto una cosa que se hace, y sobre todo el arte como tecnología, ¿no? Es decir, en el mundo que vivimos y en el sitio en el que estamos, todos estamos hablando de tecnologías y son muy importantes, pero creo que ya estamos en un momento en que las tecnologías no solamente son los dispositivos, sino que es una manera de hacer, ¿no? Y las artes pueden ser también una tecnología. Entonces, si avanza el PowerPoint, que no avanza, esto suele pasar, ¿lo dirigís desde ahí? O porque si voy para atrás no va, y ahora tiene que ir para adelante y tampoco va. Le estoy dando bien, ¿no? Ahora, vale. Ha llegado con un poco de retardo. Bueno, yo quería hacer simplemente una breve apunte biográfico, que durante 24 años he estado dando clase en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes, y esto que os pongo aquí es parte de mis clases, ¿no? Unas clases, esto era por ejemplo un proceso de evaluación, era un examen performativo, y esto siempre lo pongo como ejemplo para que veáis que lo que yo voy a contar después lo hacía en mis clases, ¿no? Esto que hacía en mis clases pues muchas veces no era muy bien recibido por el resto de la comunidad, pero a pesar de eso los procesos de innovación me han parecido súper importantes y siempre he priorizado esta idea de que el arte no solamente tiene que ser un contenido, sino una metodología. Ahora mismo, ¿sí? Es que estaba apagado. Muy bien, gracias. Ahora mismo, de la universidad, desde hace 6 meses estoy trabajando en un museo. Ha sido muy interesante ahora hablando porque hay mucha gente que se pregunta cómo son los departamentos de educación de los museos. Y sí hay, ¿no? Y efectivamente hay, pero el departamento de este museo donde yo estoy trabajando ahora, somos 70 personas en el departamento. Atendemos a cerca de 40.000 escolares al año y podéis imaginaros cuál es más o menos la metodología con los que se recibe a esos escolares o los que se ha recibido. Seguro que la mayoría de los que estáis aquí habéis ido a un museo y habéis hecho una visita guiada. ¿Y cómo es la visita guiada que habéis hecho? ¿Os apetece volver a algún museo alguna vez? Probablemente no. Pues yo siempre digo que la visita guiada es en el museo lo que la lección magistral es en las escuelas, ¿no? Son procesos, metodologías de trabajo que están obsoletas y de lo que estamos hablando aquí, que es de innovación, tiene que ver con ese cambio metodológico y por eso estoy en el museo intentando cambiar todas las metodologías de implementación de esos 40.000 escolares y otras muchas personas que vienen a trabajar con nosotros en la institución. Entonces,
a mí me gustaría, tengo que hacerlo todo muy rápido porque no tengo casi tiempo, pero también hablar un poco de este mundo exterior en el que vivimos, ¿no? Como todos estos cambios que tenemos ahora, por supuesto que son tecnológicos, pero esa tecnología siempre tiene un contenido, ¿no? Y esta es una imagen que yo utilizo en muchas de mis charlas porque creo que resume muy bien el mundo en el que estamos viviendo. Es una imagen que también todas las que estamos aquí hemos visto. Es una imagen que muchas personas me dicen, bueno, pero es que eso es de hace mucho tiempo, ya no tiene vigencia en el mundo de ahora. Y yo os pregunto, ¿creéis que esta imagen tiene vigencia o no? Tiene absoluta vigencia y creo que el análisis crítico de estas imágenes es una competencia absolutamente fundamental en el siglo XXI, ¿no? Hace poco estuve viendo unas estadísticas que decían cuántas veces ve un niño o una niña occidental una película de este tipo, ¿no? Una película Disney como El Rey León, como La Sirenita, tal. Y me asusté muchísimo porque la media era de 300 veces en su vida. O sea, si un niño o una niña ve 300 veces esta peli, poco podemos hacer en la escuela, ¿no? Con respecto a la educación de género. Porque claro, la repetición, ¿no? de todas estas escenas, bueno, Blancanieves es fascinante, analizarla entera, no me voy a poner a analizarla aquí porque es muy complejo, pero yo creo que fundamentalmente Blancanieves es un cuento que habla sobre el ciclo menstrual femenino, ¿no? O sea, Blancanieves tiene su primera regla y la madrastra está en la menopausia y todo tiene que ver con eso. Y a lo mejor os parece un poco raro, pero es así, analizarlo bien. Y luego esta imagen, pues esta imagen en sí misma es una unidad didáctica, ¿no? O sea, esta imagen afecta mucho más que muchas de las cosas que hacemos nosotros en clase. ¿Y qué es lo que está diciendo esta imagen? ¿Cómo es el papel de las mujeres en esta imagen? ¿No? ¿Cómo es el papel de los hombres? ¿Cómo es este acto que de repente en esta imagen nos parece súper normal? Y yo os invito a todas las que estáis aquí y a todos a que penséis que estáis en un parque tumbados y de repente alguien viene y os da un beso en la boca. ¿Cómo lo llamaríais ahora eso? ¿Lo llamaríais que viene el príncipe maravilloso o diríais que es acoso sexual? ¿Vale? Lo voy a dejar ahí porque si no me puedo pasar la hora entera hablando sobre este tema, pero creo que esto está totalmente relacionado con las tecnologías. O sea, las tecnologías no es solamente el medio, es qué nos están llevando a pensar esas tecnologías, cuánto se repiten, qué efecto tienen estas tecnologías en el mundo actual, ¿no? Y los problemas de género que tenemos ahora mismo están muy relacionados con esta imagen. Si nos vamos al mundo de la educación, esta es otra imagen que me parece que podría como resumir, a mí no me gusta resumir, pero me toca porque no tengo tiempo, muchas de las cosas que están pasando, ¿no? O sea, seguimos con unas metodologías obsoletas totalmente y una educación que yo llamo bulímica, en la que lo que hacemos muchas veces es memorizar, vomitar y olvidar, ¿no? Sin que realmente haya ninguna transformación del pensamiento ni del conocimiento, sino simplemente lo que hacemos es certificarnos para pasar de lugar, ¿no? Para pasar a otro lugar. Entonces aquí, en estas metodologías educativas, es donde yo he hecho todo mi trabajo, me he basado mucho en cómo cambiar el cómo, y es lo que hace unos años he venido un poco, no a solucionar, no me gusta la palabra solucionar, pero sí a crear una propuesta de cómo el arte o el art thinking, ¿no? El pensamiento artístico, puede ser una fórmula para producir ese cambio que todos queremos hacer en las escuelas, en los museos, en los hospitales, en nuestras casas, donde sea que sucede la educación, ¿no? El art thinking tiene como 4 puntos y un poco lo que quería era comentarlos brevemente con todos vosotros y vosotras. Partiendo de que el art thinking es el arte como metodología, no como contenido, ¿no? Porque siempre en la escuela pensamos que el arte tiene que ser en la clase de plástica y no se puede usar en el resto de asignaturas, y esto es una de las cosas que hay que cambiar. Y sobre todo, pensar que el pensamiento artístico no consiste en convertirse en un artista, que es muchas veces lo que ocurre con el arte en las escuelas, ¿no? Que lo que hacemos es como pequeños Picassos. No, consiste en pensar como un artista, consiste en saber cómo pensaba Picasso y entonces coger esos elementos y introducirlos en el aula. Y también tiene que ver con esto que es el título de esta charla, de que el arte es más una forma de hacer, no una cosa que se hace. O sea, esta idea de que el arte es un objeto es ya una idea del siglo XIX, ¿no? Y de la misma manera que estamos evolucionando con la tecnología, pues también hay que evolucionar con el arte y a partir de ahora pues pensar que el arte no tiene por qué ser un cuadro, ni una escultura, ni un dibujo. El art thinking tiene 4 puntos que voy a
pasar por ellos muy rápidamente. Lo primero es que desarrolla un tipo de pensamiento que va a ser una competencia fundamental en el siglo XXI, que es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente, por ejemplo, es el que nos hace pensar en que esta imagen puede tener muchísimos significados diferentes. Si esta imagen la analizásemos con el pensamiento científico, pues más o menos todos querríamos llegar como al mismo punto. Pero si estamos hablando de pensamiento divergente, esta imagen se abre y todos los contenidos son válidos y todos los contenidos son diferentes, ¿no? Si ahora mismo os preguntase a muchos de los que estáis aquí, tendríamos un significado diferente para esta imagen de Chema Madoz, ¿no? Entonces, esto es básicamente la diferencia, ¿no? Cómo el pensamiento lógico nos lleva a una única solución y en cambio el pensamiento divergente a diferentes soluciones. Y bueno, no hace falta decir que creo que la escuela, la universidad, los propios museos están muy imbuidos por el pensamiento lógico. Esto no quiere decir que lo tengamos que hacer desaparecer, pero lo que no puede ser es que las matemáticas, las ciencias, etcétera, etcétera, sean como el pensamiento básico y casi monolítico en lo que tiene que ver con los contextos educativos, ¿no? Hay que girar y hay que ir hacia pensamientos de tipo divergente en la escuela. Tenemos que desarrollar, desde luego, el pensamiento crítico, que es una competencia básica de las artes. Y creo que tenemos que trabajar mucho en la escuela con la retórica, la ficción y las subjetividades, ¿no? Cuando yo estoy hablando de retórica y ficción, pues estoy hablando de algo que hacemos todos los días mucho tiempo, que es ver series, ¿no? Cuando vemos Netflix, cuando vemos HBO, cuando vemos las series que nos gustan cuando llegamos a casa, estamos trabajando con un conocimiento que es ficción. Y resulta que ese conocimiento que es ficción es importantísimo, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí sabemos lo que es Juego de Tronos, ¿no? Sabemos, tenemos muchísimos conocimientos sobre muchas series y resulta que cuando llegamos a la escuela, ese conocimiento de ficción, ¿qué pasa con él? Que parece que no es un conocimiento válido, ¿no? Hay que volver al conocimiento científico. Bueno, pues el Art Thinking lo que hace es revalorizar este conocimiento, darle su papel y aprender a mirarlo críticamente. La segunda cosa que es importante en el Art Thinking, y se me ha desconfigurado la presentación, es pasar del esfuerzo al placer. Toda la educación tradicional le da un papel enorme al esfuerzo y yo creo que hay que empezar a darle mucho papel al placer. Porque, ¿sí? ¿Que puedo ir más despacio? 5 minutos. Ah, que me quedan 5 minutos, vale. Yo siempre con mi optimismo. Bueno, pues entonces, el placer está basado en todos esos conceptos que hay aquí, ¿no? La idea, este es otro concepto que yo manejo mucho de la pedagogía sexy. O sea, si la pedagogía, lo que hacemos en clase en el museo, no es sexy, apaga y vámonos. Porque evidentemente Netflix es mucho más sexy, ¿no? Toda la idea del asombro, la sorpresa, lo inesperado, todas estas cosas que habéis visto con Paco ayer, ¿no? Todo esto es el canal de la emoción y ya Paco os ha dicho que la emoción es el aprendizaje, ¿no? Pues eso hay que usarlo. Entonces yo lo uso continuamente, o los artistas lo usamos continuamente, ¿no? Por ejemplo, esto es un colectivo de artistas norteamericanos que hicieron una acción súper divertida que consistió en ir a buscar a niños a sus lugares donde estaban esperando el autobús y aparecieron con esta limusina, ¿no? Imaginaros que vas a clase en este coche, ¿no? Pues ya la experiencia es completamente diferente. O esto soy yo dando una charla, ¿no? O sea, si el lunes que viene fueseis a clase y llevaseis una máscara, pues ya todos estos elementos de lo inesperado y tal ya entrarían en funcionamiento, ¿no? O esta imagen que es con la que he empezado, que es de la Escuela de Art Thinking que hacemos en Madrid, que consiste en hacer una clase de matemáticas en el espacio público a través de un material tan sexy como ese plástico negro, que es el plástico de paletizar, con lo que se paletiza en las grandes superficies, pero que de repente, cambiado de lugar, cambia por completo, ¿no? El punto número 3 tiene que ver con la idea de que las educadoras, las profesoras, las maestras, no solamente nos tenemos que entender como maestras, sino como artistas. Creo que tenemos que recuperar mucho nuestro papel como intelectuales transformativas, ¿no? Y no entendernos tanto como custodias, sino como otro papel, mucho más político, ¿no? Creo que la educación se tiene que empezar a entender como una producción cultural, los profesores como artistas, los estudiantes también, y por lo tanto los formatos pedagógicos como formatos artísticos. Esto, por ejemplo, yo lo hago continuamente. A mí, pues evidentemente, me gusta mucho el arte contemporáneo. Esta es una artista, Ligia Pape, que utiliza esta sábana blanca gigante para hacer algunos de sus performances. Y yo
pues también hay veces que llego a un taller, una clase y me llevo una sábana, ¿no? Y de repente tú le das una sábana a un grupo de profesores que por supuesto todos dicen que no son creativos y que no saben hacer nada de arte y salen cosas tan increíbles como estas, ¿no? Y el solo gesto, el gesto tan pequeño de incluir una sábana cambia por completo la experiencia y hace que se genere un aprendizaje realmente muy significativo. Y por último, creo que también el arte, aunque siempre nos han dicho que el arte lo hace un señor solo en una torre de marfil y que es un genio, eso no es verdad. El arte sobre todo se hace en equipo. Ahora mismo que estamos hablando tanto de proyectos y de proyectos colaborativos, eso es otra de las cosas que incorpora el arte. Y Luces, Cámara, Canción es un ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de cómo una comunidad de aprendizaje aborda una vida de creación de una manera específica, incluyendo todo lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que incorpora este vídeo? Pues pasar del do it yourself al DIWO, ¿no? De do it yourself a do it with others, la idea del trabajo por proyectos, que sean proyectos lentos, ¿no? O sea, cuando hablamos de artes, 45 minutos de las manualidades, no. Las artes necesitan tiempo lento, afectos y problemas complejos. Las artes no solamente sirven para hacer el cenicero del Día del Padre, ¿no? Sirven para otras muchas cosas. Entonces, ya voy terminando, como un poco el resumen de lo que me gustaría un poco como decir aquí como agradecimiento a este premio, es que en el momento actual las tecnologías ya no solo están formadas por dispositivos tecnológicos, ¿no? Lo que he dicho al principio, sino que el pensamiento artístico ha de empezar a entenderse como una tecnología más. Poner las artes en el centro de la educación significa desarrollar un tipo de pensamiento fundamental para el siglo XXI y ese pensamiento no son manualidades, sino que son competencias críticas, competencias creativas, competencias corporales que son básicas para poder, ¿no?, tener bienestar en el siglo que se nos avecina. Por lo tanto, por eso es tan importante poner las artes en el centro de la educación y con eso termino. Muchas gracias.